Hola mis queridos amigos, esta vez quería hacer un repaso de un tema que ya estaba hablando mucho sobre el encendido de los dispositivos porque pues he recibido muchos mensajes en el cual me preguntan de qué hacer cuando llegan dispositivos a los talleres que no encienden. Entonces vamos a hacer un repaso hablando de ese tema y vamos a continuación. Bueno, yo ya estaba hablando mucho de ese tema. Entonces quería yo hacer este video para tratar de colaborarle a todos aquellos que están iniciando. Me han hecho una serie de comentarios preguntándome qué hacer cuando llegan dispositivos totalmente muertos o qué pasos hay que seguir a la hora de diagnosticar aquellos dispositivos que no encienden. Entonces vamos a pasar aquí a la pantalla y vamos a analizar una cosa que yo hice aquí, este PDF, que lo podrán descargar en la descripción para que lo puedan analizar y lo sirva como base para analizar aquellos dispositivos. Entonces, he separado dos secciones: cómo identificar problemas en el hardware y en el software, ¿sí? Entonces, lo primero, en el hardware, esto va a ser para dispositivos que no encienden. Lo primero es, ¿qué tenemos que hacer cuando les llega un dispositivo que no nos enciende? Pues lo primero que hay que hacer es checar voltaje en la batería, ¿cierto? Aquí tenemos que checar mínimo 3.6 voltios. Si no tenemos este 3.6 voltios, tenemos por ejemplo 3 voltios, entonces lo que tenemos que hacer es cargar la batería, ¿correcto? Eh, para eso vamos a utilizar herramientas como la PowerZ, detector de USB. La propia fuente nos puede servir para determinar si un dispositivo carga o no. Entonces, vamos a analizar en el voltaje de la batería con el multímetro y vamos a determinar si ya el voltaje está correcto. Para que un dispositivo encienda, mínimo debería tener 3.6 voltios para que encienda al menos al 1%, ¿sí? Ahora, ya teniendo la batería con un voltaje adecuado, lo que tenemos que hacer es darle botón de power y ver si el teléfono suena o vibra. Si esto ocurre, entonces lo único que puede estar generando que no da imagen es la pantalla o los circuitos de display. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si no genera esto? Pues entonces lo que tenemos que checar es el botón de power, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que el botón de power esté dañado y la etapa de carga del dispositivo también esté fallando. Entonces, ni carga ni el botón va a dejar que encienda y va a creer uno que es el dispositivo que está totalmente muerto. Entonces, esto es para no cometer errores. Simplemente cargamos la batería aparte, independientemente, o ponemos otra batería que ya tenga carga suficiente como para que encienda. Listo. Ahora vamos a checar voltajes en el PMIC, ¿sí? Si conectamos la fuente y le damos al botón de power, en la fuente debería mostrar algunos consumos. Si no muestra ningún consumo y está totalmente muerto, pues ya tendríamos que analizar el oscilador, ¿sí? Que es lo primordial, y el PMIC alrededor, porque muchas veces pueden haber cortos, es lo que tenemos que checar, cortos, y si hay un consumo o al menos el inicio en consumo, pues verificar todo eso para poder determinar si hay cortos y por eso está bloqueando el encendido. Esa por la etapa de hardware, ¿sí? Esto es algo muy sencillo, tampoco tiene nada del otro mundo. Checar los voltajes principales que van hacia el procesador, hacia la memoria. Pero obviamente todo esto se conjuga con problemas en el software también. ¿Por qué? Porque si no tenemos voltajes hacia la memoria, vamos a tener problemas como estos que van a ser y vamos a creer que también pueden suceder por software, ¿no? Consumos fijos al darle el botón de power sin dar imagen. Muchas veces nos hemos encontrado con dispositivos que al darle power
con la fuente vamos a tener consumos fijos de 100 mA, de 90 mA. Vamos a analizar acá así. Y puede ser una de dos, o problemas en la memoria, ¿sí? O problemas en el PMIC. Muchas veces pasa de que al darle power, si el PMIC no está enviando voltajes a la memoria, pues esta nunca va a iniciarse y se va a quedar en un consumo fijo, porque el procesador envía esa información a la memoria para sacar ese registro de datos y la memoria no responde, entonces se queda en ese ciclo de que quiera arrancar. Otro caso que nos puede pasar es que tenga consumo variable repetitivo al darle al botón de power. ¿Qué significa esto? Pues que cuando le demos al botón de power, por ejemplo, en la fuente nos aparezca 70 mA, después suba a 120 y se mantenga en ese ciclo, 70, 120. Y así sucesivamente durante un tiempo que nosotros hasta que lo desconectemos. Esto obviamente sin dar imagen, ¿no? Otra cosa que puede suceder y puede asociarse con software es el encendido con reinicio y dando imagen. Entonces eso es cuando llega el logo y se reinicia constantemente, o llega a cierto punto se reinicia constantemente. Entonces tiende a ser problemas de software, o también pueden ser problemas del botón de power. Pero ¿cómo hacemos para descartar qué es? Si es botón de power o es software. Sí, nosotros conectamos la batería y al conectar la batería se inicia automáticamente el botón de power. Si no, es problema de software, o también en algunos dispositivos suele pasar de que sea problemas en la batería, ¿sí? Porque si la batería no entrega una corriente suficiente, el dispositivo va a reiniciarse. Otra cosa que podemos determinar para el encendido es conectarlo a la PC y ver si la reconoce. Si no la reconoce, entonces puede ser fallas en la memoria o en las líneas de comunicación, ¿sí? Entonces, para determinar correctamente fallas en la memoria, lo ideal sería conectarlo al PC sin la batería, y si el dispositivo es reconocido, si el dispositivo sí lo reconoce, entonces indica que hay problemas en la memoria, porque realmente aquí es algo al revés, porque yo pongo no lo reconoce el PC, fallas en memoria, pero esto es con la batería conectada, ¿sí? Entonces casi siempre todo dispositivo lo va a reconocer el computador con la batería conectada. Entonces eso sí es para tener en cuenta allí, ¿sí? Entonces la idea es quitar la batería, conectar el dispositivo y verificar si lo reconoce. Si lo reconoce el PC, es falla de memoria. Si no lo reconoce, entonces el problema está en otro lado, ¿sí? Otra cosa que puede pasar, que te pongamos la batería y no lo reconoce el PC, son problemas, puede ser en la memoria o en las líneas de comunicación, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta ahí, es algo muy fácil, muy sencillo. Quería hacer algo simple, algo básico. Si tienen cualquier inquietud, me lo dejan en la caja de comentarios. Yo sé que hay muchas preguntas que me hacen a diario. Me disculparán que no las pueda responder a todos, pero es que son demasiadas y es un poco difícil para mí sentarme a responder cada una de sus inquietudes, ¿no? Ahora quería añadir algo más, y es que vamos a conocer algunas líneas principales y secundarias, ¿sí? Tenemos la línea V-Battery, que es igual a la línea V-Bat en algunos dispositivos, ¿sí? Y es la línea de la batería, es una línea principal, ¿sí? También tenemos la línea V-Bat, VPH-PWR, B-Plus, PPUSC Main, que son líneas provenientes del PMIC o del IFPMIC, línea principal secundaria, ¿sí? Ahora me dirán ustedes, pero ¿por qué VBAT está incluida ahí? Porque en algunos dispositivos esa línea es determinada como VBAT o la misma VPH, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos que medir ahí en el puerto
de la batería en la línea positiva, medir y comparar con la línea que está denominada de esa manera, y eso lo podemos ver en el plano, a ver si tienen relación. Si no tienen relación, entonces simplemente que esa línea se denomina de esa manera y que la principal se denominaría como V-Battery, ¿sí? Entonces son líneas provenientes desde el PMIC o el IFPMIC. Ahora, me preguntarán, bueno, ¿y estas líneas dónde, en qué dispositivos se llama cada una? La mayoría en los Samsung, la línea V-Battery, y en los chinos, en algunos chinos, la línea principal se llama V-Bat. En los Samsung, esta línea es denominada la V-Bat, en algunos Samsung, también como los VPH-PWR. Esta línea B-Plus en los Motorola y la PPUSC Main en los iPhone, ¿sí? Para que ahí tengan en cuenta. Ahora, ¿por qué yo digo que es principal secundaria? Porque está después de un circuito integrado, ¿sí? Y alimenta muchos circuitos. Entonces es una línea principal que está después de está en una etapa secundaria. ¿Listo? Ahora tenemos también líneas llamadas VR, que son líneas de salida reguladas provenientes del PMIC, ¿sí? Es una línea secundaria. Tenemos la línea BAT-TEM, que es la encargada de censar la temperatura de la batería, también es una línea secundaria. La BAT-ID es una línea encargada de identificar la batería. En algunos dispositivos, como algunos LG, si no detectan la batería, va a mostrar un logo con determinando dónde está la batería, tratando de decirle a uno que falta la batería, ¿sí? Hay veces un signo de interrogación o un signo de exclamación. Tenemos la línea V-Bus, que es la línea proveniente del puerto micro USB para la carga 5 voltios, línea principal de carga. Entonces es la línea que procede desde el puerto micro USB hasta los circuitos correspondientes a la carga. Y tenemos otras tres líneas acá, que es las líneas de USB, datos positivos, datos negativos, datos positivos. Son líneas principales de datos y son las encargadas de comunicar el computador con la memoria, ¿sí? Y tenemos la línea ID, USB ID, que es la línea identificación USB, que más que todo se utiliza es para habilitar el OTG. ¿Listo? Entonces es algo muy sencillo. Vamos a pasar aquí a lo que tiene que ver con el microscopio para tratar de explicarle un poco más qué tenemos que hacer a la hora de que nos lleguen dispositivos para la revisión, dispositivos apagados y todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy simple. Un dispositivo que llegue totalmente apagado, pues lo primero que tenemos que hacer, y como aparece en la imagen, es verificar el voltaje de la batería. Entonces, por ejemplo, vamos a verificar, tenemos un voltaje de 3.2 voltios, es un voltaje bajo. ¿Qué pasa si yo conecto el cargador? Vamos a ver qué pasa si yo conecto el cargador con un voltaje adecuado allí. Vamos a ver qué pasa, qué consumo, qué comportamiento me genera al conectarle con ese voltaje el cargador. Bueno, ahí tenemos 440 miliamperes baja y tiene comportamiento de carga correcto. Entonces, ahí el dispositivo no debería de la imagen, incluso no tiene pantalla porque la pantalla está rota, ahí vemos. Entonces, lo ideal es que nosotros determinemos con el cargador qué consumo. Para eso están esas herramientas como la Power Z, que la puedo conectar al computador y mostrarle los dígitos. Y podremos comprar herramientas más económicas como detectores USB, o la propia fuente se puede encargar de mostrarnos el valor de carga. ¿Listo? Entonces de esa manera nosotros, en el caso de que por ejemplo tengamos un voltaje muy por debajo de los 3 voltios, que por ejemplo esté la batería en 2.8, muchas veces va a pasar de que no va a cargar, ¿sí? O va a cargar demasiado lento. Entonces lo que podríamos hacer es simplemente conectar el positivo y negativo a la fuente
durante un par de minutos, al menos para que llegue a un voltaje más adecuado de al menos 3.3, 3.5 voltios, donde va a tomar una corriente mejor para poder cargar. Ahí podemos ver el consumo que está teniendo a la hora de la carga. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo esto, pues podríamos determinar que el dispositivo está simplemente descargado con solo medir allí. Ahora, ¿qué podríamos hacer también? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a desconectar la batería y voy a conectar la fuente para tratar de analizar el encendido con la fuente. A ver qué nos hace el dispositivo cuando lo conectamos a la fuente. Bueno, ahí conecté lo que es la fuente y vamos a conectar aquí el negativo y vamos a tocar ahí el positivo para ver qué consumos puede estar generando. Entonces simplemente lo toco. Ahí vemos que me está generando un consumo de unos un variable ahí, no está fijo, no está quieto, de 100, de 10, 30, y es un dispositivo que está en buen estado, no está dañado ni nada. Muchas veces sucede eso porque hay circuitos alrededor, ¿sí? Como tenemos todos estos circuitos acá, circuitos de radiofrecuencia, memoria, tenemos circuitos de voltaje y todo esto, y todos se ponen a trabajar entonces para intentar consumir, ¿sí? Y no es que esté dañada la tablet porque la tablet está en perfectas condiciones, simplemente que ese es un consumo normal. Entonces ahí está generando alrededor de 1 o 2 miliamperes, sube hasta 10 miliamperes, no sube a 100 sino a 10 miliamperes como máximo, 50 miliamperes a 5 miliamperes, perdón. Entonces son consumos no totalmente normales, ¿sí? Para aquellos que digan, no, es que el dispositivo me consume 2 miliamperes y no me enciende. Eso no significa que no vaya a encender con ese consumo, ¿sí? Con ese consumo debería encender perfectamente. Vamos a darle el botón de poder, a ver si encuentro el botón de poder por acá. A ver cuál es. Estoy dando power. Ahí está encendiendo. Normalmente, pues obviamente no hay imagen porque no tiene display. Y un consumo bastante bajo porque no tiene el backlight ni nada de eso que genere consumo. Entonces ahí vemos que es un dispositivo que sí realmente está encendiendo. Nomás el consumo lo hice 100, 200 miliamperes. Entonces de esta manera nosotros podríamos determinar. Ahora, que nos llegue el dispositivo, que no me genere ningún consumo ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a verificar aquí. Por ejemplo, aquí trae este PMI que es el MT6323GA. Tenemos que checar alrededor a ver si nos llegan voltajes. En el plano, ahí en ese PDF que les dejé en la descripción, dice que verificar el oscilador, pero no en todos los dispositivos viene el oscilador, ¿sí? Vemos acá que no vemos ningún oscilador, supuestamente iría acá, pues simplemente porque viene interno. Entonces medimos acá, a veces vienen asociados a otros circuitos, entonces no siempre vamos a tener el oscilador a mano, ¿sí? La posición del oscilador vendría acá, entonces simplemente conectamos ahí la fuente y verificamos, conectamos acá en donde da la batería de la fuente y verificamos voltajes, a ver si nos llegan voltajes allí alrededor de todos esos capacitores. Al darle al botón de poder, a ver si genera algún comportamiento. Tiende a ser de que a esos dispositivos les caiga sulfato y bloqueen el encendido. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo creo dejar este video hasta aquí, por aquí cortico, algo sencillo. Si tienen inquietudes, me la dejan en la caja de comentarios, no duden en escribir ahí. Esto es algo básico que a muchos les puede servir. ¿Listo, muchachos? Entonces, si les gustó, regálenme un pulgar arriba, compartan mis videos y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Electrónica Santi, técnico profesional.